Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a este panel sobre la nueva ley de educación superior. Tenemos a grandes personas que nos acompañan el día de hoy, completamente ahora sí que expertos en el tema. Agradecemos a el doctor Fernando León, rector de CETIS Universidad, al doctor Rodrigo Guerra, secretario general de FIMPES, y al diputado Juan Carlos Romero Hicks por acompañarnos el día de hoy a este evento. Por supuesto también, y le cedo la palabra en este momento a quienes nos darán los mensajes de bienvenida, que es el señor Alfredo Posle White por parte de COPACE, y a lo que es el maestro Antonio Carrillo Vilches, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex de Tijuana. Pero antes, agradeciendo por supuesto a COPACE por habernos reunido en este tan importante tema. Le cedo el micrófono, señor Alfredo, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, Fernanda. Quiero nomás en nombre propio y de la COPACE y sus 200 asociados que tenemos el honor de tenerlos como socios. Es un organismo independiente, plural y apartidista que no persigue fines de lucro y su misión es coadyuvar con las instituciones públicas y privadas para mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, de nuestros alumnos en el sistema educativo estatal, para tener también una formación humana más integral. Como lo mencionaste, Fernanda, pues el tema de hoy nos llama mucho la atención y tenemos mucho interés por escuchar a tres actores de lujo que tienen gran conocimiento en la materia, que es la nueva Ley General de Educación Superior que se acaba de aprobar. Pero antes de eso también quiero compartir que está, creo que con nosotros, el maestro Antonio Carrillo, que también coordinó este esfuerzo de Coparmex, la Federación Noroeste de Coparmex, el cual nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Como ustedes saben, la educación superior, pues no la podemos ver de forma aislada, sino es un proceso continuo desde la preprimaria hasta la educación superior y comparten muchos de los desafíos y pendientes que tenemos en la educación básica. La cobertura es uno de los problemas. La matrícula actual que tiene la educación superior es aproximadamente 37% de los 18 a 22 años en México, cuando hay otros países que están en promedio en un 50% y en países más desarrollados traemos un 70%. Hay una deserción muy fuerte en la media superior. Aquí en Baja California sufrimos de ello. La eficiencia terminal de nuestra media superior es aproximadamente 2 de cada 10. Esto quiere decir que 10 alumnos que entran a nuestra media superior, solo 2 llevan con conocimientos y habilidades para seguir estudiando la educación superior. 4 los perdemos y 4 pues no cuentan con el nivel de aprendizaje y conocimientos para seguir. La pertinencia es muy importante también, la buena calidad. Ahora se habla de la evaluación y acreditación y sobre todo también lo que ha hecho falta en nuestro país, tanto en la educación básica como en la superior, son los recursos públicos para que realmente las leyes, la reforma constitucional se hagan realidad. Necesitamos la inversión que lamentablemente no hemos visto en esta administración federal. Inclusive la educación básica sufrió el poco apoyo o nulo apoyo en 12 programas de evaluación, de capacitación docente, escuelas de tiempo completo, etcétera. Pero también tiene un pendiente muy especial en la educación superior, que es la investigación, desarrollo e innovación, que tenemos mucho terreno que dar por ahí. Entonces, sin mayor detenimiento, pues quiero darle gracias, muchas gracias de parte de la COPACE y la Federación de Coparmex a nuestros 3 distinguidos miembros, a nuestro rector del CETIS, Fernando León, con una gran experiencia en cuanto a la acreditación internacional de nuestro alma mater, CETIS Universidad,
al secretario general del FIMPES, Rodrigo Guerra, que agrupa más de 112 instituciones de educación superior, y a nuestro amigo y diputado y educador, Juan Carlos Romero Hicks, político, rector, director de CONACYT, gobernador de estado, senador y hoy diputado. A todos les doy gracias, también a todos los asistentes, muchas gracias por el apoyo que les pueden brindar a la educación en México y particularmente aquí en Baja California. Bienvenidos todos y un abrazo y gracias. Definitivamente la educación es la base de toda comunidad y como comunidad debemos de defenderla y defender su desarrollo. Vamos a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica del evento. Ahorita voy a explicar, me mandaron algo para que les leyera un poco sobre el contexto de la ley de la educación, y a partir de ahí vamos a pasar un panel en donde cada uno de nuestros panelistas van a tener 8 minutos para hacer su exposición. Ahorita, después de un poco del contexto, vamos a leer la semblanza de cada uno de los que nos acompañan. Nada más para tener un poco de los antecedentes sobre esta ley de educación superior. Es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada el 27 de diciembre de 1978. Es insuficiente ante el crecimiento de la matrícula y de las instituciones de educación superior. En marzo de 2016, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ANUYES y la Comisión de Educación del Senado de la República firmaron una carta de intención para elaborar una propuesta legislativa en la materia. En abril de 2018 se dio a conocer un anteproyecto de Ley General de Educación Superior derivado del Acuerdo 2016. En diciembre de 2018, el Ejecutivo envió al Congreso su iniciativa en materia educativa que desaparecía la autonomía universitaria. En febrero de 2019, los coordinadores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de reforma constitucional en contraste con la del Ejecutivo, donde no solo recuperaban la autonomía, sino también se propuso la creación de 2 leyes generales, la de educación superior y la de ciencia, tecnología e innovación. La reforma constitucional en materia educativa, publicada en mayo de 2019, mandató la creación de una ley general de educación superior. ¿Cuáles son los temas relevantes en la ley y algo de lo que vamos a discutir el día de hoy? La gobernanza, basada en el federalismo y en la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. Se respeta la autonomía universitaria y la decisión de las entidades federativas en la materia, estableciendo criterios y parámetros generales. Los sistemas locales, se faculta a las entidades federativas para que sean ellas quienes determinen la planeación y el crecimiento de las instituciones de educación superior en su jurisdicción bajo un modelo federalista. El financiamiento, que se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, al cual tanto la federación como los gobiernos locales deberán asignarle presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a educación superior. En cuarto, tenemos la movilidad, que se sientan las bases para la movilidad estudiantil y del personal académico, tanto nacional como internacional, a fin de promover el intercambio y el enriquecimiento de experiencias. Como quinto punto, tenemos la evaluación y acreditación, que a fin de contribuir a aumentar la calidad de la educación, se crea un sistema de evaluación y acreditación. Sin embargo, aquí no todo termina. Tenemos todavía bastantes pendientes que realizar para que esta ley pueda ser aplicada, como establecer la garantía en la asignación de recursos por parte del Estado, anular la cláusula sobre disponibilidad presupuestaria dispuesta a lo largo del decreto, a fin de no condicionar los derechos sociales y las acciones que se puedan realizar para garantizarlos a los recursos económicos, eliminar la ambigüedad respecto a la creación del Fondo Federal Especial, precisar la asignación y distribución de recursos derivados del Fondo Federal Especial, diferenciar los recursos destinados de la IES de los recursos destinados a investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y precisar la participación de la comunidad universitaria y la corrección de ortografía y sintaxis a lo largo del decreto. Pasamos ahora, ya con este contexto de la ley, pasamos a darle la voz a nuestros panelistas, los cuales, como les comentaba, van a tener 8 minutos para su participación. Paso a leer cada una de sus semblanzas de manera rápida. Tenemos al doctor Fernando León García. El doctor León García ha fungido como rector de CETIS Universidad desde el 2010, impulsando la acreditación de la institución en Estados Unidos, WASC, ACBSP, ABET, y logrando uno
de los índices más altos de internacionalización en México. Anteriormente fue rector de la División International de City University of Seattle, cubriendo programas, campus y alianzas en las Américas, Europa y Asia. El doctor León García es miembro de distintos consejos, tales como Association of Governing Boards, Western Association of Schools and Colleges, Universia México, Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación, Hispanic Association of Colleges and Universities, American Council on Education, Consortium for North American Higher Education Collaboration y NAFSA. El doctor León García es representante del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines, CUPRIA, presidente del Consejo Regional para América Latina del Council for the Advancement and Support of Education y presidente electo de la International Association of University Presidents. Tiene un doctorado en Administración y Política Educativa de Stanford University, además de un grado de Ingeniería Industrial de CETIS Universidad. Bienvenido, doctor Fernando León García. CETIS Universidad, también nuestra alma mater. El ingeniero Rodrigo Guerra Botello. El ingeniero Rodrigo Guerra Botello es originario de Monterrey, Nuevo León. Es graduado de Ingeniería Química Administrativa del Tecnológico de Monterrey y ha realizado estudios de desarrollo ejecutivo en las universidades de Stanford y Houston. En 1965 ingresó a IBM de México, empresa en la cual desarrolló una larga carrera. En 1980 fue nombrado presidente y director general de IBM de México, empresa que dirigió hasta marzo de 1995. De 1995 al 99 fue presidente y director general de AT&T, así como vicepresidente internacional de soporte de operaciones. Posteriormente a esto fue director general y tesorero del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, y fue presidente ejecutivo de la red de consultoría para pymes, CETRO, crece hasta 2001, año en el cual asumió el puesto de rector en la Universidad Regiomontana, el cual desempeñó hasta el 15 de julio del 2012. El ingeniero Guerra ha tenido puestos y responsabilidades en los organismos empresariales, como presidente de la ANIER, vicepresidente nacional de Coparmex, miembro del Consejo Consultivo de Banamex. Asimismo, ha sido miembro del Consejo de la Cámara Americana de Comercio, miembro del Consejo de Rectores de Universia y consejero de la empresa de telecomunicaciones Maxcom. Hoy día, consejero de la Universidad ORT y de varias instituciones de acreditación de calidad educativa, y a partir del 15 de septiembre del 2012, es secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Bienvenido, ingeniero Rodrigo Guerra Botello, un placer tenerlo aquí. Y también denme un segundo. Y también nos acompaña el diputado Juan Carlos Romero Hicks, que es un político y educador mexicano, ha fungido como rector de la Universidad de Guanajuato, director general del CONACYT y gobernador del estado de Guanajuato. Actualmente es diputado federal en el Congreso de la Unión de México por el estado de Guanajuato. Bienvenido, diputado Juan Carlos Romero, senador. Estamos muy agradecidos por su presencia. Qué mejor que usted para contarnos sobre lo que está sucediendo actualmente con la ley. Paso la voz al doctor Fernando León. Adelante, doctor Fernando, tiene 8 minutos para su presentación. Muy bien, muchas gracias. Y si me permiten, pues me apoyaré en Adriana, que está por allí, para compartir con ustedes unas láminas. Quiero agradecer a Alfredo Postlewhite y a Copase por esta oportunidad y el montar este evento. Realmente en mi caso yo simplemente voy a preparar el camino para que los verdaderos expertos, que son el senador, perdón que no diga diputado, sí, pero se me quedó lo de senador, Juan Carlos Romero Hicks, así es de que el senador y el ingeniero Rodrigo Guerra, ellos realmente saben qué es lo que está ocurriendo y han estado intensamente involucrados en este proceso. Yo simplemente voy a permitirme tocar algunos puntos, ¿verdad? Y sobre todo reflexionar un poquito con relación a las universidades particulares como tal, y por otra parte también al estado de Baja California. ¿Sí? Siguiente. Entonces ya cubrí los primeros dos, en donde pues hay que darles bastante crédito. No es muy fácil que uno se encuentre con procesos de esta naturaleza en donde haya mecanismos y apoyo para la consulta, facilitación como tal. Creo yo que tanto el senador como el ingeniero Guerra han estado íntimamente involucrados en este proceso, y a través de la NUYES, a través de la FIMPES
y también a través de un grupo representativo de instituciones particulares, ¿no? En el estado de Baja California hubo la oportunidad de participar. Siguiente. Creo yo que aunado, ¿verdad?, lo que señalaba Fernanda ahorita en el preámbulo a esta sesión, pues hay que subrayar, ¿verdad?, que el espíritu como tal de lo que tenemos es algo para mejorar. El espíritu es mejorar el desarrollo de la educación superior. Si reflexionamos en el tiempo al que se refiere, pues ya hacía falta que algo, lo que fuese, ¿verdad?, se trabajara en México y que buscara mejorar lo que por tantos años teníamos. Busca en espíritu reducir asimetrías y rezagos históricos. Busca, por supuesto, ya se señaló la cuestión presupuestal, y además, pues busca fungir como un mecanismo para que estemos hablando de calidad, de equidad, de solidaridad y de inclusividad como tal. Siguiente. Voy a destacar algunos aspectos, perdón si soy redundante, ¿verdad? Pero por una parte, pues está el que este proceso nos ha permitido incorporar como tal experiencias, marcos de referencia que ahora nos aprestaríamos a implementar en México, que tienen que ver con la evaluación y acreditación. Se ha hablado mucho, ha habido avances, pero realmente no hay algo constituido, integrado a nivel nacional. Está el caso de la FIMPES, está el caso de los CIES, está el caso de las acreditadoras como tal, por programas, pero nada que nos lleve como un sistema para estar mejorando la calidad. Ya se habló de la cuestión de la movilidad como tal, como un esfuerzo bastante puntual, pues en cuanto al primer punto que señalaba, pues tenemos la creación del sistema, ¿no? CAES. ¿Okay? También tenemos nosotros que se busca a través de este esfuerzo no discriminación, inclusión y acceso de todos a una educación de calidad. Siguiente. Aunque es entrar en algún momento, ¿verdad?, minucias, esta iniciativa también pues, ratifica lo que ya venía operando, que es válido en particular para las universidades o instituciones particulares, ¿no? El 5% de becas que se pretende, pues, que esto fomente y promueva el acceso a una población diversa, ¿no? En el país como tal ya existía. Hay algunos aspectos que no necesariamente son tan favorecedores en cuanto al lenguaje que quedó, pero ahí está, ¿no? Por otra parte, también, pues, se revalida o se ratifica la facultad como tal del gobierno para el otorgamiento y renovación de rewards en el área de salud. Se establece un sistema de reconocimiento, ¿no? A la excelencia como tal, con ciertos incentivos como tal, que llevan a la simplificación administrativa para las universidades que en su momento cumplan con estos requisitos. Siguiente. Si puede poner un poquito para arriba, a ver si se puede poner un poquito para arriba la lámina, nomás para hacerle justicia a las ahí está, perfecto, muy bien. Sí. Lo primero que quiero hacer es, varias de estas universidades están conectadas, reconocer el esfuerzo que se hizo a nivel local para emprender un diálogo, hacer un análisis y en su momento llevar comentarios, ¿verdad? Que incluyó un diálogo con la Comisión de Educación aquí en el estado sobre qué aspectos deberíamos de poner sobre la mesa para que el estado de Baja California eventualmente contara con una iniciativa que mejorara lo que ya existía, ¿no? Cuando uno compara lo que se hizo en el estado con lo que se hizo a nivel federal, pues lo primero que salta es que en el caso del estado, lo que tenemos es algo que cubre todo, no cubre educación superior, cubre todo, desde primaria hasta educación superior. Sí hay un apartado como tal que trata de cubrir lo de educación superior, pero es una limitante que esperaríamos que a medida de que se vaya avanzando y que haya la armonización entre lo federal y lo estatal, que pueda esto crearse mayor convergencia como tal, ¿verdad? Algo que es importante resaltar es de que en el estado de Baja California, curiosamente, sí existía ya algo que a nivel federal se venía cocinando desde la administración anterior,
que era un sistema de reconocimiento y de fomento a la calidad como tal. Ya existía, se ratificó afortunadamente, y ahorita lo que buscaríamos es asegurarnos que en el siguiente paso que se dé hubiera una mayor armonización entre lo que quedó a nivel federal, esa intencionalidad que en el estado de Baja California ya existía, pero que sentimos que a nivel federal hay algunas áreas de oportunidad para el estado de Baja California y poder fortalecer este esfuerzo enfocado a la calidad como tal. Siguiente y última lámina, ¿verdad? Algunos retos que sentimos pues que ahí están y seguramente Rodrigo puede ampliar bastante de esto, ¿no? Uno es el trato general a las instituciones de educación superior particulares, ¿sí? Es obvio, hay unas mejoras, pero generalmente el espíritu que impera en muchas de las cláusulas es de supervisión y control y no necesariamente de enfoque a mejoramiento de la calidad, cuando ese debería de ser el enfoque. Dos, que si bien se habla y se ratifica la cuestión del REBOE, algo que se había conversado en el pasado, Rodrigo también tiene toda la historia, era moverse de lo que es una reconocimiento de validez por cada programa, por cada institución, imagínense todo el trabajo, a algo en donde si ya estaba comprobado que las universidades estaban cumpliendo, que en un momento dado se hablara del REBOE institucional. Tercero, y lo señalaba el subsecretario Luciano Concheiro ayer, es la implementación. Una cosa es que ahí está todo planteado y ahora hay que buscar que llegue y permea los siguientes niveles para que esto se haga efectivo. Cuarto, continuidad. Cuando se inició la conversación como tal, fue en otra administración. Fue muy meritorio que finalmente lo que se inició en otra administración con enriquecimiento, con la filosofía y plataforma de la administración actual, pues ya se pudo concluir. Pero muchos de los esfuerzos que hay a nivel federal y estatal, por buenos que sean, a veces el problema es la continuidad. Y lo que esperaríamos y un reto es de que todas esas buenas intenciones, ojalá que puedan aterrizarse y que puedan tener seguimiento, ¿verdad? Y puntualidad para poder mejorar el sistema de educación superior en México. Y para cerrar, dos puntos más. Como señaló Fernanda al principio, en efecto, una cosa es la Ley General de Educación Superior, que ahí está, y otra cosa es la Ley General de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y en ese sentido tenemos una tarea inconclusa que esperamos que el espíritu que prevaleció de participación, de poder plantear, de poder sugerir mejoras, se pueda dar en espíritu, de igual manera que como ocurrió para la Ley General de Educación Superior, para que todas las universidades públicas y privadas, pues estemos nosotros contribuyendo nuestro granito de arena para lo que sea un proyecto que fortalezca la capacidad investigativa y de desarrollo de nuestro país. Y lo último, para cerrar ya, es hay un reto, retornando al trato a particulares, ahorita evidente en cuanto a CONACYT y el SNI. Lo que era, de hecho, en los tiempos del senador Juan Carlos Romero Hicks, se hablaba de ampliarlo para que también las particulares contribuyeran en aspectos de investigación y desarrollo. Ahorita hay una postura más restrictiva y eso puede limitarnos. Y para cerrar, la única reflexión que les dejo es, nos dice Yamil Salmi, que no debería de haber distingo entre educación pública y educación privada. Solo debería de existir la preocupación y el trabajo alrededor de una educación de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por todo lo que nos comenta. Definitivamente de demasiada importancia y me quedo perfectamente con ese último comentario. En donde más debemos estar invirtiendo es en nuestra educación de calidad. Les recuerdo a todas las personas asistentes, todas las personas que nos están acompañando, por favor, que hagan preguntas a los panelistas y que las pongan en el chat de aquí de Zoom, en donde ya al final tendremos un pequeño espacio para
para preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Se van a leer sus preguntas al final. Ahora paso la voz al secretario general de FIMPES, Rodrigo Guerra. Señor Rodrigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias Copase y Coparmex Baja California por su invitación. Es siempre un gusto estar en contacto con esta bella y pujante región del país. Le voy a hacer alguna serie de comentarios, algunos Fernando ya adelantó, sobre algunas perspectivas muy puntuales sobre la Ley General de Educación Superior. Veo en la audiencia no solo al ahora diputado Juan Carlos Romero Axis, sino veo a Víctor Hermosillo, porque con Víctor y con Juan Carlos empezó este diálogo en la Comisión de Educación del Senado, en la legislatura pasada, y terminó ahora a principios de marzo en la Cámara de Diputados, y todavía falta que se promulgue. Esperamos que así sea. La ley fue, a diferencia de otros que hemos vivido, una ley bastante consensuada. Tuvimos amplios espacios para expresar posiciones, tanto en mecanismos públicos como en corto. Tuvimos reuniones uno a uno con jefes de la bancada, con diputados, con senadores, con gente de la Secretaría al más alto nivel, de Educación Pública al más alto nivel. Nos llevó 3 años, pero aquí tenemos un producto que indudablemente es mejorable. Quisiéramos ver si fuera posible de alguna manera la ley como una ley viva que merece y va a requerir de actualizaciones frecuentes. Tuvimos buenos interlocutores, como dije, y pues en principio ya Fernando mencionó que se crea el Sistema Nacional de Educación Superior. Está bien, es un asunto más de organización que de aplicación en la vida diaria para las universidades, sobre todo particulares. Y se crea, como dijo Fernando, el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y Acreditación de la Educación Superior. Esta es la primera vez que se pone en una ley algunos conceptos de calidad, le llaman excelencia en la mayoría de las veces. Y pues vamos a ver, más allá de la expresión de las palabras, no tuvimos la oportunidad ni la hubo de trabajar en detalles de lo que va a consistir este sistema, o este sistema nacional. Entendiendo que pues, el mundo de la educación pública y particular son 2 mundos que tienen sus diferencias, empezando por la autonomía de las universidades públicas, en muchas de ellas. Pero es una gran noticia el que esté el concepto de calidad ya presente en la ley. Cosa positiva que trajo también es que van a crear un sistema nacional de información. Si tiene buena aplicación, si va a estar actualizado, va a ser muy útil para hacer planeación, para hacer proyecciones a nivel de sectores, a nivel de regiones, tanto del sector público como del sector particular. Así que esas son buenas noticias. En algún capítulo, creo que es el 68, artículo 68, se reconocen las contribuciones, las libertades, los derechos de la educación superior particular. Eso son buenas noticias. ¿Cómo vamos a llevar eso a la práctica, más allá de las palabras? Son uno de los varios pendientes que vamos a tener que trabajar en las siguientes semanas y meses y quizás años. Algo que no pensamos que pertenecía a la ley, pero que es coyuntural, es que la ley invita o obliga a las universidades a tener políticas y mecanismos para desarrollar y evitar la violencia y el acoso y la discriminación de género. Muchas de nuestras universidades ya lo tienen, pero verlo en la ley y eventualmente cumplir con los lineamientos formalmente creo que es una buena noticia, dadas las condiciones que el país tiene. Algo que pasó desapercibido, pero lo recuerdo, es que hay 3 o 4 artículos donde obligan a las autoridades a utilizar procesos digitales y simplificaciones administrativas a los procesos de las universidades privadas con la Secretaría de Educación Pública. Eso es muy importante porque por mucho tiempo hemos tenido una legislación del pasado con una educación que tiene requerimientos muy diferentes hoy día, en tiempos y en formas. Y los mecanismos que tienen
la Secretaría de Educación Pública todavía están muy orientados a documentación escrita, están todavía muy orientados a la posición y el manejo a través de recursos humanos. Y hoy por hoy todavía, no hace poco, hace unas 2 semanas por ahí había una instrucción de la Secretaría de Educación Pública de que había que tener reducción de personal dentro de la Secretaría. Ahora, la ley se quedó corta en varios aspectos. Algunas oportunidades se perdieron. Entendemos que no todo es posible, por supuesto que entendemos, pero nos hubiera gustado una visión más amplia y más de futuro de esta normatividad. Por ejemplo, se crearon el Consejo para la Coordinación de la Educación Superior, que su responsabilidad es trazar los lineamientos, el alcance y la perspectiva de la educación superior para el país. Y a pesar de las muchas insistencias que hicimos, excluyeron al sector productivo. Dejaron afuera a las empresas tan solo como invitados a las reuniones sin voto. Si hay algo que ha producido desempleo y subempleo profesional y ha generado falta de pertinencia en la oferta educativa en las universidades públicas y particulares también, es que la distancia real, más allá de los discursos del sector productivo y el sector académico, nos ha lastimado grandemente. Las autoridades educativas están creando un programa nacional de educación superior a nivel nacional para cada subsistema de los 3 o 4 o 5 subsistemas. Cada estado tendrá que hacer un programa estatal de educación superior. Y nos parece teóricamente posible, quizás teóricamente conveniente, pero prácticamente nos parece irrealista. México es muy grande, la dinámica, aún antes de la pandemia, y esperamos recuperarla después de la pandemia, simplemente es demasiado rápida para que una visión centralizada desde la SEP de la Ciudad de México pueda determinar los destinos de la educación superior en todos los ámbitos del país. Simplemente no es realista. Nos parece que entendemos la filosofía de la administración, pero en términos no la encontramos realista. Ya ha hablado Fernando de la obligatoriedad del Estado en términos de educación y la gratuidad de la misma, pero sin embargo las asignaciones presupuestales que la Secretaría de Hacienda ha dispuesto pues no son congruentes con la letra y el espíritu hasta ahorita de la ley. Ahora, 2 cosas, y esto se perdió la gran oportunidad y Fernando León lo mencionó, la exigencia de tener un REBOE por cada programa, por cada plantel y por cada modalidad, y esto no lo mencionó Fernando, genera un factor multiplicador francamente fuera de control. Por eso hay 30,000 programas ahorita, 30,000 REBOEs o 30,000 reconocimientos de validez oficial de estudios que no es posible ni supervisar, ni vigilar, ni evaluar. Es hoy por hoy, en circunstancias que vive la educación, de cara a todos los retos que la cuarta revolución industrial, la innovación, la tecnología, la sociedad del conocimiento, imponen sobre el mercado salarial donde trabajan nuestros muchachos e imponen y deberían imponer sobre la educación superior. El REBOE francamente es una camisa de fuerza totalmente arcaica que lastima mucho la posibilidad de avanzar y dinamizar los procesos educativos. Tan solo para actualizar planes de estudio, los procesos son extremadamente largos, a veces toman semanas, meses y años. Y eso en los tiempos que vive la sociedad, en un México inmerso en tratados comerciales con Canadá y Estados Unidos principalmente, simplemente no es congruente. Fernando tiene razón, se otorgó por ahí un programa de simplificación administrativa que algo ayuda, pero no destierra la problemática principal. La problemática principal es procesal y es una falta de enfoque, a diferencia de lo que hacen otros países con los cuales competimos, que es el enfoque a nivel de la institución y ciertamente no a nivel del programa.
La otra situación que, a pesar de nuestras discusiones, no pudimos convencer a los legisladores fue el famoso 5% de las becas, que por cierto en otros estados es más del 5% y van a tener que conciliar las leyes estatales en 3 estados al menos con lo que dice la Ley General de Educación Superior. Y es que quieren que la ley nos obliga a calcular las 5% de las becas por cada programa de los 30,000 y luego asignar las becas en cada programa. Y nosotros nos tratamos de convencer de que era mejor hacer un cálculo sobre el total de la matrícula y luego distribuirla con criterios, pues hombre, de apoyo a regiones donde hubiera menos cobertura de educación superior o a carreras como las de STEM, que son altamente necesarias en el mundo actual, pero no pudimos. Entonces todavía estamos ahí discutiendo o vamos a discutir con la gente de la Secretaría de Educación Pública, pero como está escrito en la ley, es francamente una carga administrativa que hay que repetir cada ciclo escolar. La Ley General de Educación Superior, por otro lado, tiene el concepto de que cada universidad tiene que construir un comité social para asignación de las becas, eso está bien. Y finalmente, la educación en línea. Hay por ahí un artículo que invita a que las universidades expandamos la educación en línea como una forma de ampliar cobertura, pero luego dicen que los requisitos de orden técnico los va a dictar la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué quiere hacer eso la Secretaría? Pues no sabemos. Suponemos que lo que tendríamos que demostrar las universidades es que cada universidad tenemos las capacidades para dar educación en línea de calidad. En resumen, pues es un buen progreso, no hay duda. En relación a dónde estábamos con la ley de 1978, pues por supuesto que estamos mejor. Abordar la calidad educativa y la excelencia a través de procesos de acreditación son muy buenas noticias. Vamos a ver cómo se les da forma. Ojalá y no caigamos en el vicio de entrar a procesos de acreditación que no sean realistas ni sustentables. Tenemos todavía algunas áreas importantes para mejorar. Ojalá y a través de acuerdos secretariales pudiéramos liderar algunas, porque el proceso legislativo es extremadamente complicado para mantener actualizada una normatividad. Encontramos poco realista en un espíritu de centralización que tiene la Secretaría de Educación Pública, poco realista que pueda cumplir con todas sus responsabilidades que la ley se asigne o la ley le asignó o se autoasignaron con los recursos disponibles que tiene y que va supuestamente a recortar en el futuro cercano. O sea, no son congruentes las cosas. Todavía están muy retrasados en procesos digitales. Nos queda una larga tarea por negociar para implantar lo que dijo Fernando, que dijo el subsecretario, tiene razón. Cuando menos hay unos 20 artículos que hay que sentarse a definir los detalles para poder hablar de implantación. Así que, pero en este proceso y el compromiso de apertura y de participación, estamos seguros de que vamos a avanzar. Hay que reconocer que toda esta negociación se llevó bajo la titularidad de un secretario que no está ya en el puesto, sino hay una secretaria que viene llegando y que principalmente hasta ahorita ha estado enfocado a la educación básica y al regreso de clases presenciales, que es otro tema de complicación. Así que, pues muchas gracias por la invitación y tendremos la oportunidad de contestar algunas preguntas y aclarar algunas dudas. Gracias, Fernanda. A usted por su participación. Definitivamente, si hay algo que nos ha quedado claro a través de los años cuando se están construyendo leyes, es que no podemos dejar que se construyan solas. La sociedad civil debe de estar completamente comprometida con los temas, más que nada los expertos en los temas deben de estar pendientes de lo que está sucediendo, tal cual como nos lo está explicando que así sucedió, y no soltar los temas. Porque desgraciadamente, si no, también como bien lo comenta, de repente se aprueban otras cosas que no son de beneficio para absolutamente nadie. Es importantísimo el compromiso de la sociedad civil organizada en la implementación y desde la creación de cada una de nuestras leyes, muchísimo más en un tema delicado como lo es la educación. Muchísimas gracias por su participación y ahora cedemos la palabra al diputado Juan Carlos Romero Higgins,
Antes de terminar de hacer la palabra, le recuerdo a nuestros participantes, por favor, que nos dejen sus preguntas en el área de comentarios de este Zoom. Diputado Juan Carlos, adelante. Muchas gracias por la invitación. Reconozco el gran liderazgo de Alfredo Postlethwaite y lo que COPACE ha hecho. Es lo mejor que hay en el país como organización de la sociedad civil. Agradezco también a Coparmex, al rector del CETIS, a Fernando León, al secretario de FIMPES, y un particular reconocimiento a una persona que admiro muchísimo, que es don Víctor Hermosillo y Celada. Fuimos compañeros del Senado, trabajamos en la Comisión de Educación y le tengo una gran admiración, y parte de lo que se ha venido haciendo tiene el alma, el corazón y el sello de don Víctor. Mandé tiempo atrás un guión de una presentación y Fernanda utilizó ya parte de esto para el resumen introductorio. Entonces, no quisiera distraer con la presentación, que le agradezco a Adi su disposición. Quiero comentar lo siguiente. Primero, a veces hay que ubicar lo que es la norma. En ocasiones creemos que la norma nos resuelve todo, no es el caso. Nosotros, desde el Senado, cuando estaba con don Víctor, clasificábamos los temas en 4. 1, legislación, es el caso. 2, política pública, que le toca a la Secretaría Federal y a las secretarías locales. 3, el rediseño de instituciones, que a veces se pone en ley y a veces de los ejecutivos. Y finalmente, financiamiento. Entonces, es legislación, es política pública, es rediseño y financiamiento. Y a veces las personas quieren encontrar en la ley todas las soluciones. No es así. ¿Cuál es el marco jurídico? Primero está la Constitución, artículo 3, y la facultad del artículo 73, que fue propuesta nuestra y de don Víctor, para crear una ley general de educación superior y una ley general de ciencia y tecnología. El artículo 3 es vigente desde 1917, se ha cambiado en 11 ocasiones. Y la Constitución de 1917 se ha cambiado en más de 700. Esta es una mala práctica del sistema mexicano. Luego viene la ley reglamentaria. La ley reglamentaria es la Ley General de Educación Superior. Una ley general tiene jerarquía por encima de una constitución local y las leyes locales. Esta es una propuesta de 1993 del presidente Carlos Salinas y del secretario Ernesto Zedillo. Esta ley se ha cambiado más de 250 veces. Si por leyes se tratara, estaríamos sobre resueltos. Luego, en el año 78, cuando se legisló sobre la autonomía universitaria, se creó una ley para la coordinación de la educación superior, diciembre 78, que tiene menos de 30 artículos. ¿Cuántas veces se cambió? Nunca. ¿Por qué? Porque nunca sirvió. Entonces lo pongo como contraste. Y cuando estábamos trabajando estos temas del Senado, y lo vimos con la Asociación Nacional de Universidades, y lo vimos con FIMPES, muchas ocasiones con don Rodrigo Guerra, nosotros diseñamos el concepto de que se requería una ley general de educación superior. En realidad llevó 5 años. Desde la primera vez que nos reunimos con ANUYES y con FIMPES fue en marzo de hace 5 años. Ahora estamos viendo la culminación casi de un proceso que está pendiente de la publicación del presidente de la República. Después de esta Ley General de Educación, ahora tenemos por propuesta nuestra una Ley General de Educación Superior que está en el mismo rango. Luego hay que adaptar constituciones locales, leyes locales, boletines, circulares, reglamentos. En México hay un archipiélago de reglamentación. Entonces hay aspectos que todo el mundo quiere ver en una ley general y que no vienen al caso. Por ejemplo, nosotros tratamos de que el régimen de instituciones particulares fuera más breve, pero como ellos temen, hablo de la SEP, el tener litigios, no quisieron hacerlo mucho más breve. Las leyes generales deben ser muy sencillas y muy breves. Estoy consciente de que estamos principalmente frente a una audiencia que trabaja en la Universidad Mexicana desde el ángulo de las particulares. Y coincido con lo que dijo el señor rector Fernando León, que ya no hay que diferenciar entre lo público y lo privado. Si cayó el muro de Berlín en 1989, pues ahora lo que tenemos que tener es un régimen general y que faculte autoridades correspondientes
para ver cómo se va a resolver todo esto. También se mandató en la última reforma el crear una ley general de ciencia, tecnología e innovación. Se puso como vigencia o como término el año pasado, pero por la pandemia y por otro tipo de circunstancias no se hizo y ahora estamos todavía con el pendiente de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fernanda en su introducción fue muy generosa y habló de que había expertos, perdón. Si atendemos a lo que dice el Premio Nobel de Física de 1922 de la teoría atómica, experto es el que ya cometió todos los errores posibles, Niels Bohr. Yo no he cometido todos los errores posibles, pero sí vengo del medio universitario y creo que seguimos aprendiendo en muchos aspectos. También creo que es importante reconocer que pues este es un proceso de aproximaciones. Lo que sí quiero destacar es que no van a encontrar en la legislatura actual una ley que haya sido más consultada que esta. Tuvimos decenas de consultas y ninguna persona medianamente informada del medio universitario, hablo de autoridades y de dirigentes y de líderes gremiales, podría decir que se vio sorprendido. ¿Es perfecta la norma? No, no es perfecta. Tiene muchos temas muy difíciles de resolver y voy a destacar el hecho de algunos de ellos. Por ejemplo, uno es la gobernanza y ahí tenemos problemas muy graves, porque en el régimen de la universidad pública están las autonomías y estas pueden hacer casi lo que les plazca y están en un régimen de libertad académica. Y es muy importante entender, y no hemos terminado de resolver, el tema de la libertad académica en la universidad particular. Entonces, estos asuntos de los reboes, que hasta parece un insulto la palabra, son reconocimientos de validez oficial de estudios, deberían de garantizar la libertad académica de una institución y eso no se resuelve con esto. Segundo, ¿cómo hacer un sistema? No tenemos un sistema de educación superior. Si un alumno o un profesor quieren ir de una universidad a otra, prácticamente tienen que empezar de cero. No hay la correspondencia necesaria para todo esto. Y tercero, en el caso del régimen público, está el tema del financiamiento. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el conjunto de temas que sí son parte de una ley y coincido, no podría disentir de una sola de las observaciones que tanto Fernando como Rodrigo han dicho que quedan como pendientes. Esto es tan necesario que, por ejemplo, nosotros en las láminas que mandé y se pueden compartir, tenemos muchas preocupaciones. Uno, no hay dinero suficiente. Y si no hay dinero, esto no se va a atender. Segundo, necesitamos tener todavía la creación de un sistema auténtico que tampoco se alcanza a regular de manera tan plena. Y así las imperfecciones son muy grandes. Lo que sí quiero destacar es que se hizo un grupo de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, de 8 partidos políticos para construir finalmente este producto. Nosotros al final tuvimos una fuerza que se retiró, en el caso de San Lázaro, por criterios de partido e ideología, que es el Partido del Trabajo. Quiero reconocer que la Secretaría de Educación Pública, en el caso de Esteban Moctezuma, al final hizo desde luego un gran esfuerzo. FIMPES tuvo un gran papel en todo esto. Y pues siempre quedan aspectos muy señalados que son importantes de destacar, en donde se podrían hacer las cosas de manera diferente. En el tema universitario hay muchas maneras de clasificar los subsistemas. Uno es la educación normal. Por ejemplo, en México hay una gran separación entre la educación normal y la educación universitaria, cosa que no ocurre en el resto del mundo. Es muy lamentable y no está resuelto. Segundo, el sistema tecnológico, que tiene aspectos muy valiosos, pero no está totalmente conectado. Y luego está el tema universitario, donde tenemos muchas instituciones con diferentes grados de asimetría. Y en todos los documentos internacionales, en el tema educativo, generalmente lo más importante es la cobertura, la calidad, la equidad y la pertinencia. Entonces, hoy tenemos
esos 4 retos en la educación superior. Hay que incrementar cobertura. Hay una docena de países de América Latina que tienen mayor cobertura que México en educación superior. En equidad, no hay las garantías para que cualquier persona pueda acceder a la universidad en donde pudiera ser admitido. Y en la pertinencia, pues todavía hay mucho que realizar en el tema de carreras, de posgrados. Y en el tema de la calidad o de la excelencia, esto es una situación convencional. A muchos no les gusta la palabra excelencia. Finalmente la palabra excelencia es la que quedó en la Constitución. Pero la excelencia no es ni el paraíso perdido ni el territorio escriturado. Es simplemente el anhelo de ser mejores. Y hay procesos de acreditación muy serios que se han venido haciendo. En esto quiero reconocer a FIMPES y en lo particular lo que CETIS ha hecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde siempre hay modelos en donde podemos formar mejor lo que estamos haciendo. Lo que sí puedo comentar es que también no hay ninguna ley en esta legislatura que haya sido organizada por 8 partidos políticos. Y esta no es una ley del presidente, no es una iniciativa del presidente. Sí parte de una reforma constitucional. Perdón que lo diga, pero el 80% de la reforma es nuestra, no es del presidente. Y nosotros terminamos votando en contra la parte de básica y media superior porque le entregó a la mafia del poder, al sindicato, la educación en este país y consideramos que era corrupción. Pero en el caso de educación superior, sí destaco que frente a un país que tiene tanta división, tantas necesidades y tantas crisis, es una buena noticia, alentadora, para poder seguir construyendo en un momento, y termino, en donde tenemos 5 crisis simultáneas. Nunca nuestra generación la había enfrentado. 1, la crisis de salud, de la pandemia y las escuelas y universidades cerradas. 2, la economía, el empleo y el ingreso familiar devastado. 3, la inseguridad y la violencia. 4, la corrupción acompañada de la impunidad en el peor momento de la historia, una vergüenza. Y 5, el desmantelamiento de las instituciones. En todos los estudios serios de opinión pública, la institución más visible, más creíble de este país es la Universidad Mexicana. Y eso nos debe de dar una apertura hacia la esperanza. Todos tenemos el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte. Y sigue siendo la Universidad Mexicana en donde tiene que darse un marco siguiente, que sea el lugar social de la verdad y se cultiven el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. La universidad que sea columna vertebral del cambio, que no sea museo del pensamiento y que sea sobre todo un gran espacio de movilidad. A mí me fascina, he tenido la oportunidad de estar en todas las universidades públicas del país, en muchas de las universidades particulares más reconocidas, entre otras el CETIS, el orgullo, la identidad y la pertenencia y la pertinencia con la que van coincidiendo en este momento. Me parece que la Universidad Mexicana es ese espacio de reflexión en donde la utopía se puede convertir en realidad. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, diputado, por sus palabras y por su participación. Pasamos ahora a la etapa de preguntas y respuestas. Nos pregunta Diana. Muchas gracias por tu pregunta, Diana. ¿Por qué consideran que las actualizaciones son extremadamente largas? No sé quién de nuestros 3 panelistas gustaría responderla. ¿Las actualizaciones de currículum o de qué son? Fernando y Rodrigo. Pues, Se está Diana, no refiriendo sé si... actualizaciones de planes de estudio. Si se está refiriendo a ello, todo inicia porque pues, Comenta que sí. el proceso del reconocimiento oficial de estudios, su construcción y luego su proceso de actualización dentro de las normas que tiene la Secretaría,
implica mucho trabajo. Ahora se puede alimentar por internet, pero hubo tiempos en que había que llevar carretillas de documentos. Pero aún así, la revisión no hay un modelo, no hay un modelo inteligente para revisar la información. Cada uno de los sometimientos, pues hay una persona que se tiene que encargar de revisarla y cotejarla, y etcétera, etcétera. Es terriblemente consumidor, o sea, no ha habido una reingeniería de proceso de los procesos internos de la Secretaría de Educación Pública. Están orientados al volumen y a la educación que teníamos, pues hombre, en los años 70, por ahí. Y entonces, mientras eso no suceda, los tiempos van a seguir siendo espantosamente grandes. Además, una vez que las universidades entiendan eso, pues tienden a no actualizar sus procesos con todas las repercusiones y los impactos que eso tiene. Así que ese es fundamentalmente, es un asunto procesal. Sí, sí, si me permiten, yo extiendo un poquito, y lo que diría es de que hay dos perspectivas, ¿no? Sí, no sé si era la intención de la pregunta, pero uno es qué ocurre en las instituciones y hasta qué punto es alargado o no. Y dos, el tiempo que toma para lograr la aprobación de una revisión de un programa y actualización ante la autoridad. Yo lo que sí les puedo comentar es de que afortunadamente en la presente, en las últimas administraciones, en el gobierno del Estado, en general ha habido una mayor agilidad, ¿sí? Comparativamente con el resto del país y comparativamente con la SEP, es decir, en Ciudad de México, nos ha ido en el estado de Baja California en general mejor. Nos quejamos, por supuesto, ¿verdad? Porque siempre lo queremos más rápido, pero la realidad es de que en general se ha mejorado y el tiempo de respuesta es más ágil que en el interior de la República o que a nivel federal. Siempre hay margen para mejorar. Segundo, desde el punto de vista de la institución, creo que depende mucho, en efecto, Rodrigo, de la capacidad instalada y la tradición que tenga la universidad. ¿Sí? Si uno ya está a través del sistema que impulsa FIMPES, ya tiene sistematizado su revisión y actualización de programas, es más expedito el que logre actualizarlo, la carrera, la maestría, etcétera, ¿sí? Dicho eso, los tiempos de pandemia e inclusive antes de la pandemia nos exigían a las universidades buscar respuestas mucho más ágiles. Entonces yo diría que, uno, en el caso de las instituciones que ya institucionalizaron y sistematizaron el Program Review o revisión de programas, es eminentemente más ágil y rápido. Sin embargo, las condiciones nos llevan a que aún veamos respuestas más ágiles en las universidades a tiempos cambiantes sumamente rápidos. Sí. Gracias. ¿Puedo comentar? El riesgo es que nos llevamos mucho tiempo en cada pregunta, pero este es un tema muy importante. Subrayaba que no siempre hay la garantía de un principio de libertad académica en la Universidad Mexicana en particular, lo cual es muy lamentable. Si alguien quiere abrir carreras, en México hay como 7 ventanillas, no están conectadas. 1, puedo ir a la Secretaría de mi Estado. 2, a la Secretaría Federal. 3, a un decreto presidencial. 4, a la Universidad Pública Autónoma del Estado. 5, a organismos descentralizados como los institutos de salud que tienen facultades legales para otorgar reconocimiento. Y en algunos casos los gobernadores también tienen facultades. Vamos por mencionar esto. Entonces lo que tenemos es un conjunto de microesfuerzos macrodesintegrados. No hay un proceso nacional conectado. Platico una experiencia breve como rector, cuando estuve al frente de la Universidad de Guanajuato. Había un régimen donde una institución particular podía incorporarse con nosotros y la práctica era que si voy a crear la carrera de arquitectura o de ingeniería adoptada en el plan de estudios nuestro, yo lo quité. Y me decían, no, es que tienen que adoptar el nuestro. Les dije, no, porque tienen que tener un principio de libertad académica. Su plan de estudios puede ser mejor que el nuestro. Y los procesos de reforma curricular
A veces son como los de los gobiernos, tienen 6 tiempos de respuesta, lento, más lento, parado en reversa, dormido y muerto. Hay instituciones públicas en donde para cambiar un plan de estudios se llevan 10 años. Nada más destaco y me callo en esta pregunta una experiencia personal. Yo era director del Consejo de Ciencia en el país, el CONACYT. Una de mis hijas se fue a estudiar a otro país, llevó un programa que ustedes están más familiarizados por la frontera, tipo Liberal Arts College, y entonces estaba llevando una licenciatura en biología y una licenciatura en arte dramático. En México era casi imposible hacerlo de manera simultánea. Entonces me habla un día y me dice, papá, hablando con mi profesora de italiano, me dice que por qué no curso la licenciatura en italiano, y la respuesta de mi hija fue decirle, pues es que no, el catálogo no ofrece licenciatura en italiano. Y la maestra le dijo, lo organizamos rápido. Entonces el lunes, era lunes en la mañana, y estaban en el departamento de lenguas romances, juntaban los profesores de italiano, tomaron estructura de letras españolas y de letras francesas, y me dijo, les interesa mucho saber tu opinión porque sabes algo de educación. Pues me mandó mi hija el proyecto de plan de estudios de licenciatura en italiano. Es una escuela particular en otro país, y le hice comentarios menores, y le dijeron que el jueves le contestaban que el comité de currículum lo iba a aprobar. Le mintieron, el miércoles se lo autorizaron. O sea, yo quiero ver un caso en donde en 3 o 4 días se puede diseñar un currículum de manera flexible, porque nuestros hijos y nuestros nietos, yo ya peino canas y soy abuelo prematuro, pues van a terminar estudiando programas que hoy no existen. Entonces sí necesitamos un enfoque internacional, otros panoramas, otras flexibilidades, claro, con excelencia académica y pertenencia social, pero con mucha énfasis en la parte de la libertad. Muchos de los casos de cambios de currículum son muy complicados porque detrás de un escritorio, ¿quién va a tener el criterio para autorizar un programa? La propia etimología, burocracia, es el poder, kratos poder, el poder del escritorio es sumamente complicado. Con Rodrigo Guerra he platicado muchas veces. En la SEP, en los últimos años, llegó un momento que tenían más de 2,000 temas de casos pendientes de reboes. ¿Por qué? Porque hay una sobreregulación, hay una injerencia excesiva de la parte gubernamental sobre ese tipo de procesos. Lo que se ha avanzado ahora es abrir un poco la posibilidad, pero está lejos de ser resuelta. Creo que escucharon más lo que querían escuchar, pero sí es un tema que no es menor. En suma, tiene que haber libertad académica, tiene que haber rigor académico, tiene que haber flexibilidad, y tenemos que construir confianza entre todos nosotros. Díganos, señor Víctor. Bueno, Muy buenas. no ¿Aló, sé si señor estoy Víctor? atropellando aquí. Aló. Primero Adelante, saludar Adelante. a Rodrigo. No Hace se preocupe, tiempo, adelante. a Rodrigo y a Juan Carlos. Nos falta Alfonso Marín, desgraciadamente, en estas cosas de lo que nos tocó a nosotros cuando estábamos en la senaduría. Yo pienso que la cosa es mucho más profunda, de reglamentos y todo. Yo creo que en nuestro país el gobierno nunca le ha puesto la verdadera, no tiene una idea de dónde va la educación. Quiere controlar, eso sí quiere controlar, pero no hay orientación hacia la educación. Y eso se agrava más porque no somos un país integrado. El sur vive una cosa muy diferente a lo que es el norte y sus exigencias, ¿no? El gobierno no busca excelencia, pero por otro lado también los padres de familia tampoco. A los mexicanos nos interesa muy poco la educación de nuestros hijos. Nos hicieron mucho dependientes del gobierno. El gobierno me ha dado educación gratuita, a ver qué da, ¿no? Y eso es muy malo. Hay más defensa al cuidado de los perros que el cuidado de la educación. Yo, por ejemplo, veo, nadie ha hecho un examen ahorita, quisiera ver, de los estragos que ha causado la pandemia en la educación, la deserción que hay, la mala educación por no tener los sistemas para poder estar en red, la deficiencia de maestros, la deficiencia de los hogares que no pueden tener un lugar en que los hijos puedan estudiar. Y eso le va a hacer un daño al país terrible.
Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a emocionar a los padres para que sus hijos se eduquen y al gobierno pues que tenga miras. No es posible, y eso nos tocó en la legislatura, que la pasada administración federal quería poner 100,000 estudiantes universitarios en Estados Unidos, mexicanos, y no llegamos ni a 30,000. Cuando en Estados Unidos hay más de 1 millón de alumnos extranjeros, y si mal no me acuerdo, cientos de miles de chinos, hindús, pakistanos, y nosotros los mexicanos, los vecinos, 30,000. ¿Cómo podemos educarnos si estamos en el paleolítico, en esa situación? O sea, no hay visión hacia el futuro. ¿Qué queremos? ¿El país del trapiche? ¿O queremos un país tecnificado? Y para eso se requiere educación. Y también nosotros tenemos que ver la manera de que los privados se interesen más por la educación también y que patrocinen universidades privadas. Todavía el gobierno deja. De un momento, allá por los 60 era muy difícil hacer una universidad privada. Ahora, por lo menos en la Ciudad de México, sé que más del 30% de las universidades son privadas y en el país cada día sube más las universidades privadas porque el gobierno no tiene capacidad, no tiene dinero para hacer universidades. Y muchas de ellas muy mal administradas, están, se puede decir, en quiebra. Fácil, las universidades de 15 estados. No se dice, pero es la realidad. Nuestro sistema educativo está muy mal y no le damos importancia. Y el gobierno es celoso de los privados. Por ejemplo, eso de los reboes es una lata. Pero también nosotros peleamos mucho por la deductibilidad de las colegiaturas en el nicho universitario y no lo logramos. Una universidad privada le hace un favor al gobierno, pero ellos no lo ven así porque ellos ven, vamos a tener competencia y no vamos a tener control. Pero un alumno que estudia en una universidad privada, pues le deja asiento a un muchacho que no tiene capacidad económica en una universidad pública. Y eso no lo ven, no lo ven, por más que se vea. A nosotros nos tocaron 2 secretarios de educación totalmente diferentes. No tenían rumbo ni a mediano plazo. Tan poca importancia le damos a la educación que aquí en nuestro estado el secretario de educación, que no sé cómo llegó allí, qué bueno que se va, ya se fue para dirigir la campaña de la candidata de Morena. Pues digo, ¿qué seriedad hay? ¿Me explico? Y en plan federal, pues qué poco duró Moctezuma, ya me lo mandaron por allá, ¿verdad? A Estados Unidos. No, un gobierno que quiere llegar lejos, una de las cosas que tiene que tener más claras de una manera u otra es el rumbo de su educación. Y nosotros no tenemos ni un rumbo tecnológico, ni un rumbo de carácter. Y eso lo tenemos que pelear los privados, porque una de las cosas que se debe estudiar es qué pasó con la pandemia, cómo se derrumbó el sistema educativo. Y una cosa muy importante, qué cosas buenas podemos sacar de la pandemia, porque después de todo nos empujó a la situación digital de una manera u otra, ¿no? Yo comentaba allá en el Senado con el senador Juan Carlos de que una manera de tumbar algo el sindicato de profesores es pues tener un muy buen programa digital y tener un maestro ahí al lado o un ayudante que esté, que los muchachos pongan atención y que reciban clases de verdadera sustancia y contenido. ¿Me explico? Y así al rato ya no deberíamos de tener tantos maestros, porque ya con la cosa digital se pueden hacer cosas fabulosas. En nuestro país el peso de los sindicatos en la educación es terrible, amaga al gobierno, a cualquier gobierno. Habría que ver de parte, por ejemplo, de un think tank, qué pasó con la pandemia y qué podemos hacer después de la pandemia. Yo me imagino que en muchas universidades grandes
están temblando, ¿verdad? Aquellos grandes palacios de la sabiduría, pues ahora se ven, si no se adaptan a las nuevas maneras que la pandemia nos forzó a hacer, que ya venían, ¿verdad? Pues van a haber muchos fracasos, porque aparte la educación en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, está siendo carísima. Entonces, nos perdemos muchas veces en los reglamentos, esto y otro, porque es la vida diaria, lo tedioso de la educación, los rebotes, los estudios, etc. Pero por otro lado, la educación privada ha crecido. Porque los padres de familia, aunque somos muy irresponsables acerca de educación, sí queremos que estudien nuestros hijos. Yo, por ejemplo, veo aquí que en el CETIS, por los informes que me dan, no hubo deserción fuerte. No hubo, fue cualquier cosa. Y el siguiente semestre se ve halagador precisamente porque los alumnos, sea digital o formalmente, pues quieren educarse. Pero también yo tengo nietos que estudian en Estados Unidos y nietos que estudian aquí en México, y las facilidades que hay para precisamente poder educarse a través de la línea, lo que les prestan y todo, son infinitamente superiores en Estados Unidos. Realmente algo tenemos que hacer para que el gobierno, que eso sería una cosa de la, digamos, todos los mexicanos, uno de nuestras cosas que nosotros queremos que se haga, evidentemente sí, seguridad, trabajo, todo, es educación. Con educación se logran muchas otras cosas. Y sobre todo porque hay ejemplos, les digo, ahí está China, ¿no? ¿Cuántos estudiantes no tiene en Estados Unidos? Se supone que eso hace 30 años resultaba imposible. Y nosotros que somos vecinos de ellos, que tenemos tantas facilidades, no tenemos ni la 10ª parte de los estudiantes que tienen tanto un país como China, la India y esos. O sea, eso nos debe hacer recapacitar. Gracias. Adelante, doctor. Doctor Fernando. Sí, nada más para no dejar esto, y le pediría a Rodrigo, en su caso, si gusta, senador y arquitecto, sí hay a la fecha 2 estudios bastante detallados sobre qué ha pasado en la pandemia y cómo han estado las universidades respondiendo, qué retos y oportunidades para innovar se tienen. Tales estudios existen tanto en la NUYES como en la FIMPES. De hecho, en el caso de FIMPES, van 4 encuestas rápidas, o 5 creo, que se han hecho. Entonces, sí hay tales análisis. Lo interesante y desafiante es cuando uno ve a nivel mundial y luego ve México y Latinoamérica. Uno, nos guste o no, el rumbo hacia donde va la educación superior, creo que había una pregunta ahí, que hacia dónde íbamos. Va en un rumbo en donde se va a reafirmar la educación presencial, pero va a incrementar la utilización de esquemas híbridos y en línea. 2, las universidades autosuficientes e independientes de los demás, no va a ser la norma. La norma van a ser las alianzas para poder detonar y crear sinergias para poder agregarle mayor valor formador o formacional al alumnado que estamos educando. 3, si bien se reafirma la necesidad y la tradición de movilidad física, la pandemia nos ha enseñado que la movilidad virtual o el e-mobility es un mecanismo importante y potente a través del cual el desarrollar una perspectiva diversa y global va a incrementarse. 4, lamentablemente la mayoría de las universidades, especialmente en Latinoamérica y en México, vemos las cosas en el corto plazo, para salir del paso, y no con dimensión y perspectiva de largo plazo, y viendo lo que ahorita está ocurriendo como una oportunidad de transformación y de innovación. Gracias.
Muchas gracias, doctor Fernando. Ahora, desgraciadamente no vamos a poder continuar con todas las preguntas, pero vamos a dar una última. Por favor, nada más les pediría que uno solo de ustedes respondiera esta pregunta, que viene por parte del señor Alfredo Postlethwaite. ¿Hay garantía en la asignación de recursos por parte del Estado y qué alcance de fondo federal y que alcance de fondo federal especial? Si alguno de ustedes, por favor, nos la pudiera responder. La respuesta lamentablemente es no. Es parte de lo que queda pendiente. Nosotros insistimos en la creación de un fondo especial federal, pero no tiene ni siquiera 500 millones de pesos. Es claramente insuficiente, pero se traza la ruta para su existencia. Y mientras no haya recursos, esto va a tener dificultad. Hay que recordar que la última reforma constitucional establece algo que no mencionamos hoy, que es, uno, la obligación del Estado de proveer educación superior. Esa es una obligación reciente en la reforma de mayo de 2019. Y dos, el acceso a toda la población a educación superior como un deber ser, lo cual no será sencillo porque generalmente las universidades trabajan por mérito y capacidad. Por lo tanto, eso solo basta para que esto esté en una debilidad muy grande. Lamento comentarlo con esa franqueza. Pero traemos un tema de finanzas públicas no resuelto y otras cosas. Muchísimas gracias. Ahora invito al maestro Antonio Carrillo Vilches, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Tijuana, a que nos acompañe para unas palabras de despedida. Maestro Antonio, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes a todos los asistentes. De parte de licenciado Roberto Rosas, presidente de Coparmex Tijuana, agradecerles en específico a don Alfredo Postlethwaite y a la COPACE por la organización de este muy interesante panel. Agradecer a los panelistas del día de hoy. Creo que la información que nos han compartido ha sido bastante enriquecedora. Y si bien es cierto, nos podemos congratular por la existencia de una nueva ley de educación superior después de tantos años, pues creo que nos queda claro, dicho por los propios panelistas, que hay asignaturas pendientes. Y también queda pues de manifiesto que esta nueva ley es el resultado de trabajos en conjunto de todas las organizaciones de educación superior, la sociedad civil organizada. Pues, felicitarlos a todos, agradecerles sus experiencias compartidas en este panel y nuevamente, pues nada más, invitarlos a que sigamos participando en este tipo de paneles. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen un excelente fin de semana. Y el maestro Carrillo, no perdamos de vista estos tan importantes temas y sigamos participando en los temas que más nos interesan en la unidad. Muchas gracias y que pasen excelente fin de semana.